Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Los candidatos siguen debatiendo. Esta vez, ayer se hizo en la Universidad Católica de Santa María y pasamos a un formato distinto al que se había hecho la primera vez en la Universidad San Pablo. De alguna manera mejoró, pero de todas maneras creo que hay que traer nuevas ideas. Los candidatos ayer yo me quedé sorprendido. Había una camaradería única, no parecían contrincantes. Inclusive cuando esta vez los candidatos formulaban sus propias preguntas ante su contrincante, empezaban diciendo cosas como, en un eventual gobierno tuyo, como si no estuvieran compitiendo. Y finalmente creo que no se puede, a través de estos mecanismos o este tipo de debates, ver a los futuros gobernantes, porque inclusive no se trata de saber si tienen el mejor plan de gobierno, porque se lo voy a poner de una manera. El plan de gobierno es importantísimo, hay que saber qué cosa hacer, pero tan importante como eso es la persona que vamos a elegir para que lo ejecute. Si usted, por ejemplo, es antifujimorista, si Keiko Fujimori presenta un excelente plan de gobierno, ¿votaría por ella? Me imagino que no. Si Pedro Pablo Kuczynski volviera a postular y presentar un excelente plan de gobierno, ¿votaría por él? Creo que no. Entonces, el asunto es combinar las cosas, ver a las personas, verlas bajo presión, ponerlas en conflicto para que puedan resolver las cosas, no con preguntas capciosas, sino presionándolo para saber las cosas. Ayer, por ejemplo, no había reacción de los propios candidatos que podían repreguntar cosas y dejaban que candidatos que han sido seriamente cuestionados sobre su conducta, sobre su pasado, sobre audios que han sido difundidos, hablen con total y completa libertad sobre lucha anticorrupción, por ejemplo. Entonces, de esa manera, lo mejor es que les den un espacio. La franja electoral funcionaría perfectamente bien para que ellos expongan sus planes de gobierno. No es la idea. La idea de un debate es confrontar ideas, es ver cómo son los candidatos bajo presión, hacerles preguntas difíciles, saber cómo van a resolver las cosas. Pero eso no se está dando. Bueno, hablemos del programa de hoy. Yo en este programa sigo tratando de mostrarles a ustedes las cosas interesantes que se pueden hacer en el país y que no se han hecho y que los candidatos no han conceptualizado realmente. Estuve la semana pasada con Elvis Bicham, un especialista en planificación del desarrollo. Él ha estudiado mucho sobre la región Arequipa y ahora vamos a ver qué es lo importante que se debe hacer desde el gobierno regional. Y en la segunda parte del programa voy a estar con el doctor Víctor Sánchez, especialista en medicina bioenergética, y vamos a hablar de una cosa interesante. Todos tenemos teléfonos, los teléfonos generan radiación, una radiación no ionizante, pero radiación al fin y al cabo, y que no se sabe exactamente qué es lo que puede generar a largos plazos. Sin embargo, existe una posibilidad de eliminarla del cuerpo. Hay unos estudios bastante interesantes al respecto sobre cómo el consumir algas marinas hace que uno pueda eliminar parte de esa radiación, además de metales pesados. Así es que vamos a hablar de la importancia de las algas marinas. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Elvis, bienvenido. Enrique, buenas noches. Continuamos con la entrevista de la vez pasada. Tú has hecho estas exposiciones en algunos círculos reducidos. Me refiero a círculos académicos, círculos empresariales y círculos profesionales, de colegios profesionales, en auditorios evidentemente pequeños, donde pueden verlo cientos de personas. Acá me gustaría que puedas ayudarnos a comprender los conceptos de lo que son la región y la planificación del desarrollo de nuestra región al público común y corriente que necesita saber estas cosas para saber si los candidatos están proponiendo cosas
importantes o están simplemente vacilándonos como han pasado durante tantos y tantos años? Mira, lo importante cuando se habla de gobierno nacional o regional es que la propuesta o el plan tenga una idea no pues de 2 años o de 4 años o de 5 años o de 10 o de 20, sino mucho más allá, incluso 50, 100 años. Ninguna nación que quiera proyectarse al futuro lo hace en menos de ese espacio, ¿no? Entonces incluso va más allá la planificación nacional, la planificación real que hace una sociedad. Entonces, en esa medida era importante poder mostrarles a ustedes de dónde nace la idea de lo que tanto a veces se comentan Corío, pero no saben de dónde sale la idea. Corío es el puerto que debería hacerse en Islay, ¿verdad? Claro, este puerto de Corío, ¿de dónde ha salido? Yo tuve la suerte de trabajar, fui gerente y accionista de Río Seco Holdings, una empresa peruano-coreana, ¿no? Que hizo los diseños iniciales para una ciudad tecnológica en Corío. Y a partir de eso, se vino desarrollando con el transcurrir de los años ya el cambio de la ciudad tecnológica hacia lo que sería simplemente el tema de la ciudad. Veamos de dónde nacen estos conceptos. Entonces, empecemos. Aquí están viendo ustedes un término, un neologismo que utilizan los nuevos economistas en su análisis del desarrollo de la economía del mundo, ¿no? Y es el término glocal. ¿De dónde viene ese término? El término glocal viene, pues... Glocal. Glocal. De globalización y local. Exacto, es la fusión, es un neologismo que intenta responder a cómo una localidad debe proyectarse en la globalidad. Esto es un rescate que hace el economista Paul Krugman, ¿no? Que es premio Nobel por sus trabajos en nueva geografía económica. Cuando en el siglo pasado, muchos de los economistas del mundo habían ya establecido los parámetros de desarrollo del planeta casi por siempre. Entonces se habló pues de que ya se finalizaba la historia de la geografía y se daba pues por hecho de que la integración financiera del mundo iba a ser lo que manejara la humanidad. Y esta globalización, se basaba en los términos de eliminación de las distancias, ¿no? Y que los flujos de producción no tenían ninguna dificultad en localizarse donde fuera, porque lo más importante era el flujo de capitales. Eso ha sido cuestionado en el siglo XXI y ahora sí importa dónde se produce, ¿no? Porque ese lugar de producción toma un nuevo rol dentro del control de la economía del mundo. No, eso es lógico, ¿no es cierto? El transportar las mercaderías, generar las distancias, dependiendo de los mercados, involucran costos, ¿no es cierto? Claro, pero... la ubicación es importante. Claro, pero esto es importante incluso porque, se trae abajo los conceptos de, por ejemplo, el viejo Estado-Nación, ¿no? Que hay que ver el Perú con quién se relaciona. No, un momentito, el Perú es muy grande, ¿no? Entonces, es con quién se relaciona Arequipa, ¿no? Las políticas... Hace muchos años ya, hace un par de décadas, por lo menos, tal vez más, la competencia es entre ciudades, ¿no? Es Bogotá, claro, que se proyecta al mundo, es Medellín que se proyecta al mundo, es Santiago, es Lima. Exacto. Esa idea es muy importante porque ese es el impulso de las subregionalidades, las regiones como estados subnacionales que entran en la dinámica de la economía de forma más activa, ¿no? Y esto hace, por ejemplo, ya obliga a la generación de ciudades, ¿no? a la generación de puntos logísticos de encadenamiento de la economía mundial, como lo hace China, ¿no? China no hace ciudades porque tenga mucho dinero o porque sencillamente quiera hacer una demostración de poder, sino porque esos son los movimientos de ajedrez estratégicos que está haciendo China, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos, por ejemplo, lo puede hacer cualquier nación soberana del mundo. Tenemos que partir entonces de una cosa. No es lo mismo exportar desde el Callao que exportar desde Corío, por ejemplo. No es lo mismo, y vamos a ver por qué.
¿no? Entonces, esa es la idea de la que partimos y eso es lo que deberían tener muy claro los candidatos a la gobernación. Expliquemos esto, me dicen señales de corte, expliquemos primero esto para que después entremos en el siguiente bloque a una explicación mayor. Miren, esta es la visión tradicional del mundo. O sea, hemos estado acostumbrados a ver desde los primeros mapas que se hicieron en la antigüedad de que el océano donde se ha movido la historia del mundo era el océano Atlántico, ¿no? O sea, por eso el mapa se nos presenta así, siempre estamos a este lado y el centro es el océano Atlántico y la historia se ha desarrollado en este océano, ¿no? Entre el antiguo mundo y el nuevo mundo, ¿no? Entonces, siempre hemos vivido nosotros, estando, por ejemplo, al frente del Pacífico, hemos vivido de espaldas al Pacífico porque nuestra concepción de centralidad mundial es este océano. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Fíjense que aquí tenemos, o sea, un movimiento, este es un mapa de cómo se mueven las cargas navieras en el mundo. Lo más rojo hay más viajes en barcos en esos movimientos rojos. Las mercancías viajan en el mundo por barco. Por barco. El 95% se desplaza en barco, solo un 5%, que es la mercadería más fina, se desplaza en aviones, ¿no? Entonces, esto es el comercio mundial. Entonces, fíjense aquí Arequipa, y la hemos puesto pues así en un color plomo, casi inexistente, sin concepto, sin visión de lo que puede ser. Porque esta es nuestra visión tradicional. ¿A qué visión tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar a una visión de este tipo, ¿no? Una visión donde... El mapa cambió, es otro ángulo. Es otro ángulo. Entonces, fíjense, el océano Atlántico no es de nuestro interés. Para nosotros, así como estoy señalando acá, fíjense, nosotros no tenemos que ver nada con el Atlántico, o sea, no tiene que ser nuestra visión es el Pacífico. Claro, el comercio que se está dando es entre Europa y Estados Unidos y en el caso de Sudamérica con Brasil y la Argentina, y se acabó. Y esto va a tender a disminuir y esto está creciendo bastante, ¿no? Entonces, fíjense, aquí a Arequipa hay que buscarle una función. ¿A dónde va Arequipa? ¿Qué hacemos con Arequipa? Ya de frente al Pacífico, ya con una tarea específica para buscar. Nosotros en primer lugar, o sea, nosotros somos Arequipa, pero tenemos que contextualizarnos en Sudamérica. O sea, nos vinculamos no con el Perú, nos vinculamos con Brasil, ¿no es cierto? Con Brasil, y fíjense, entonces, ya históricamente nuestra visión, para nosotros el Índico no existe, el Atlántico no existe, solo existe el Pacífico y tenemos que ver cómo utilizamos esa posición al lado del Pacífico para desarrollar Arequipa. Este es el gran club Asia-Pacífico. El gran club y el club que ha crecido pues sustancialmente y sostenidamente en las últimas décadas, ¿no? Incluso la guerra comercial que se está dando ahora es acá. La guerra Trump con Xi Jinping es acá. China, Estados Unidos están lidiando por este comercio. Entonces, y bien, entonces, ¿eso qué tipo de retos nos trae? Dejemos esos retos para el siguiente bloque. Estoy Correcto. con Elvis Yam. Elvis Yam es un especialista en planificación del desarrollo y nos está dando los conceptos básicos para ver cómo debe ser el concepto de gobierno regional. Ustedes piensan que el gobierno regional es promover el turismo en el Colca, poner agua en la Unión, No, involucra muchísimo más, se puede hacer muchísimo más de lo que nunca han hecho los presidentes regionales y gobernadores regionales. Tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sigo con Elvis Yam, un especialista en planificación del desarrollo, y estamos viendo el contexto en el que se debe mover el próximo presidente regional, en lo que debe pensar, no en hacer puentecitos para cruzar el Chili, sino en buscar otro tipo de gestión para cruzar océanos, para llegar a Brasil, para generar realmente desarrollo. Entonces el tema se trata de cómo hacemos de que toda la mercancía que viaja por el Atlántico, pero que tiene que llegar al Pacífico, a China, entonces, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Podríamos regresar a la anterior figura, por favor? Claro, fíjense, entonces... Esto, o sea, lo que yo quería preguntarte, ¿sigue siendo el comercio en el hemisferio norte? El hemisferio sur no parece conectividad. Todo lo rojo, que es lo más intenso, se da arriba, por eso la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Estados Unidos y Rusia, Canadá con ellos, pero nosotros tenemos esto sin mucha frecuencia. Entonces, claro, el comercio mundial se da en el hemisferio norte, ¿no? Entonces, pero
el futuro, de acá a 40 años, todas las ciudades del continente sudamericano no están al norte, están al sur, ¿no? Uno de los grandes protagonistas del futuro va a ser el continente sudamericano, ¿no? Brasil ha tenido un grave retraso por sus problemas políticos, ¿no? Pero Brasil es una de las grandes economías emergentes del planeta, ¿no? Tiene más población que todo el resto de países de Sudamérica juntos. Pero participa mucho en el comercio de alimentos y en el comercio de minerales y de todo tipo, incluso hasta industria, ¿no? Entonces, Sudamérica se convierte en un mercado importante por desarrollar para los chinos, por ejemplo. Claro. Los chinos quieren comercializar. Claro. Por lo menos, por ejemplo, todas estas rutas de Brasil que utilizan, por ejemplo, esta vía por el sur de África, ya desaparecerían con un corredor, ¿no? Y fíjense también... Un corredor ferrocarrilero. Ferrocarrilero. Miren, todos estos barcos que van a China, que tienen que, por ejemplo, los barcos de Brasil, ¿no? Que tienen que ir a China, tienen que atravesar o utilizan la parte sur de África o se van por el canal de Panamá. Y ese es el gran negocio del canal de Panamá, ¿no? Entonces, y además, vamos entonces ya a la siguiente lámina, y aquí vamos a ver, ¿no? O sea, entonces hay mercancías que van de un océano a otro por la tierra. Entonces, ahí empiezan a existir los corredores ferroviarios. Entonces, mucha de la mercancía que llega a China, de China, por ejemplo, para Brasil, desembarca en Long Beach, en Estados Unidos. Utilizan este corredor ferroviario que atraviesa todo Estados Unidos, ¿no? Y llega a Florida. Y en Florida, o sea, se embarca nuevamente en una naviera y va a Brasil. O si no, hay las otras rutas que utilizan el canal de Panamá, ¿no? Que ha sido pues ampliado, ¿no? Pero igual no va a aceptar la gran flota de gran calado. Y además incluso hay intentos como el canal de Nicaragua, ¿no? Que ha tenido un serio retraso porque tiene muchos problemas de ingeniería. Pero además en el sur hay otro tipo de desarrollos para estos trenes bioceánicos, ¿no? Uno de los trenes más potentes que se ha desarrollado y ya está en funcionamiento es el corredor Chile-Argentina, ¿no? El que va desde el puerto de Valparaíso hasta La Plata. Ahí los chilenos han hecho una gran inversión haciendo un túnel de 50 kilómetros debajo de la Concagua. Ese es el famoso Paso Cristo Redentor. Entonces, y lo que pretende Chile... Debajo de la cordillera de los Andes. Debajo de la cordillera de los Andes, 50 kilómetros. 50 kilómetros, ¿no? Entonces, eso es, o sea, apostarle al futuro y o sea, pensar en que el comercio, o sea, es un tema que hay que mirarlo como desarrollo de nación. Ellos nos están ganando por puesta de mano. Por puesta de mano, pero ellos tienen algo más ambicioso. Fíjense que todas las ciudades, ya no hay muchas ciudades importantes al sur de La Plata, ¿no? De Buenos Aires. Entonces, pero sí hay ciudades importantes al norte de Buenos Aires, que están las principales ciudades brasileñas, ¿no? Entonces, incluso la capital está al norte. Entonces, necesitamos todos estos, incluso la cantidad de carga que se maneja de Brasil es mucho, no es comparable, es superior a la que se maneja en Argentina. Entonces, lo que tenemos que es conectar todo este lado del continente hacia el Asia-Pacífico. Y entonces aquí Brasil, por ejemplo, tiene dos puertos muy importantes. Santos, ¿no? Que es el puerto tradicional, pero es un puerto también con tecnología del siglo pasado, ¿no? Porque son barcos pequeños los que manejan ahí. Su gran apuesta al futuro, el puerto del futuro de Brasil, y que está funcionando, uno de los más grandes del mundo es también este puerto, es Açu. Este puerto de Açu, o sea, se ha inaugurado hace 5 años recién. Entonces tiene también un desarrollo de trenes pasando por la capital de Brasil, Brasilia. Entonces este es un tren nuevo. Pero fíjense, entonces tenemos dos alternativas acá para mover carga. Desde Santos, ¿no? Que pasaría por Bolivia, entraría todo Bolivia y saldría por Perú. Y esto ya hay un acuerdo del gobierno central, Vizcarra, nuestro presidente, ya tomó la decisión de que ese tren sale a hilo.
Como buen moquegua. Claro, pero es una visión corta, o sea, No es un puerto que pueda crecer mucho. Claro, no puede. Entonces, veamos entonces ahora qué va a pasar. Entonces, queda claro de que, o sea, hay un corredor ferroviario en la parte norte del continente, uno bien al sur, y está el paso del Canal de Panamá. Entonces, aquí se necesita un corredor para hacer eso. Entonces, ese corredor, ¿qué alternativas de solución tienen dentro de nuestro país? Entonces, las alternativas serían, primero, este corredor que va a ir desde Azú, ¿no? Y aquí está el gran, los estados más ricos de Brasil en producción de soya y minerales están aquí, al norte de Brasil. Y necesitan pues sacar su mercancía y esa mercancía no va a bajar hasta Chile, pues, ¿no? Entonces hay una necesidad de pasarlo. Entonces ahí hay una proyección ya de una empresa china que ha hecho el estudio hasta Paita, ¿no? Y está viable el estudio. Pero tiene el gran problema, Worldwide Foundation, que es la que defiende la ecología del mundo, ya se ha pronunciado en contra de este tren. ¿Por qué? Porque pasa por reservas naturales. Las partes verdes son precisamente las reservas naturales. Una de las más importantes declarada últimamente es Sierra del Mirador, ¿no? Que tiene, o sea, lo más importante de la reserva genética de plantas y animales del planeta, ¿no? Entonces, puede ser que esto sea la vía más barata, porque incluso se pasa la cordillera a menos altura, pero puede tener un estancamiento por temas ecológicos. Se prefiere preservar las reservas naturales, tanto en Brasil como en Perú. Como en Perú. Entonces, para reservar las de Perú, o sea, entraría pues ahí ofrecidamente Callao, ¿no? Quiere llevarse también el tren hacia Lima. Pero aquí tienen que pasar por alturas de 5.000 metros, Tiquio, ¿no? Entonces es muy elevada la cordillera acá. Entonces, lo que nosotros planteamos es de que este tren de Azú, que pasa por todo el norte de Brasil, donde hay mucha carga, puede venir por una zona, aquí también hay reservas naturales, pero ya están impactadas porque es la carretera. Entonces, la interoceánica. La interoceánica, que una carretera impacta pues 20 veces más que un ferrocarril, ¿no? Entonces, ya hacer la paralela. Hacer la paralela, ¿no? Y con un desarrollo adecuado. Entonces ya tendríamos la posibilidad de que llegue un tren, ¿no? Acá, el tren más importante, y el otro tren que ya está decidido. Entonces pero acá, o sea, el tema es cuál es el puerto, es Corío, porque Matarani no tiene posibilidad, ni le interesa manejar carga de contenedores, ¿no? No le interesa sencillamente manejar los minerales y los contratos que tiene. Y el puerto Grau, en Tacna. Entonces, Corío, Hilo o Grau, ¿cuál de los tres puertos puede servir? Grau tiene problemas muy serios porque ya han descartado la construcción del ferrocarril porque pasa muy cerca al límite con Chile y, o sea, hay restricciones de tipo de convenciones históricas y no se pueden vencer. Entonces, ¿y qué va a pasar con la decisión que ha tomado el presidente Vizcarra? Con una visión muy corta, muy pequeña, pero sí valiosa, está bien que se haga, no va a poder aguantar el crecimiento Hilo. O sea, mientras sí lo va recibiendo, por ahora se necesita, según lo que tú has planificado, que se desarrolle Corío. Que posteriormente desarrollamos Corío con una ampliación del ferrocarril hacia Corío. Hablemos de Corío, pero tras la pausa. Ya. Estoy con Elvis Yang, un especialista en planificación del desarrollo. Más adelante voy a estar con el doctor Víctor Sánchez, especialista en medicina bioenergética. Con él vamos a hablar de la importancia de las algas marinas en nuestra dieta para eliminar, entre otras cosas, la radiación de los celulares. Tras la pausa seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Elvis Yang, especialista en planificación del desarrollo. Hablemos de Corío. Esta es la visión que debe tener un presidente del gobierno regional. Claro, esta es una alternativa que les planteamos buscando, o sea, cómo hacer un desarrollo cómo ubicamos a Arequipa en el planeta. Claro. O sea, aquí no hay que hacer obras, aquí lo que hay que hacer es convocar a los capitales del mundo para que desarrollen este tipo de proyectos. Correcto, y cuadrar al gobierno nacional para que genere y apoye este tipo de cosas, que es lo que va a generar el desarrollo real de Arequipa y el sur. Que no siga cometiendo el gravísimo error de desarrollar solo una ciudad, solo están desarrollando Lima, y solamente es por un afán político. Ahí hay más votos, entonces ahí meto más capital, pero eso no tiene sentido en un país con un litoral tan grande, y además sabiéndose que, si podemos ver acá, o sea, detrás de Lima,
Detrás de Lima solamente está el Amazonas, ¿no? Pero detrás de Corío está toda la parte norte, todo Bolivia, la parte norte de Argentina y toda la parte industrial de Brasil que necesita exportar al Asia, ¿no? Entonces, esto ya no solamente es una visión olvidada, pues, o una visión excluida del centralismo limeño para no invertir acá, ¿no? en Arequipa. Además, veamos, o sea, ¿qué va a lograr Corío? Corío lo que va a lograr es generar un centro logístico multimodal de escala mundial para Sudamérica, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? La integración del continente sudamericano a la nueva escala de operación naviera del comercio mundial del futuro. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros recibir a lo que le llaman los barcos de un solo océano, ¿no? Que son estos famosos barcos ultra largos de contenedores, ¿no? Los vessel, que necesitan, o sea, condiciones especiales para que puedan atracar. Entonces, y se necesitan pues batimetrías superiores a 20 metros. Batimetría es la profundidad que hay. Claro. Y entonces, desde la superficie hasta el lecho marino, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Cuánto tiene el Callao? El Callao tiene actualmente 10 metros, le están haciendo dragados para llegar a 16 metros, ¿no? DP World, que opera ese puerto, o sea, tiene que invertir para con barcos especiales sacar el sedimento que se pone al fondo del mar y para que una profundidad de 16 pueda metros. ingresar el barco. Pero los grandes barcos necesitan ¿cuánto? 20 metros como mínimo. 20 metros, eso no lo va a poder No lo van a recibir. poder hacer y nunca van a entrar al Callao. Y Corío naturalmente tiene 28 tiene esa metros. batimetría y además Corío está ubicado en la parte media de la longitud del continente y además detrás de Corío está toda la posibilidad de manejo del comercio de Sudamérica con el mundo y con el Asia-Pacífico. O sea, el concepto es, hay que desarrollar una nueva ciudad en Corío, alrededor de Corío. Y esa ciudad no está pensada para descentralizar, que se llama Arequipa, o para hacerle contrapeso a Lima, sino para que sea el centro para las transnacionales que deciden operar en Sudamérica. ¿Sí? Por supuesto, sí. Para eso está pensado, ¿no? Y fíjense, Corío, o sea, este diseño es un diseño original del proyecto AQP, de un hub para desarrollo de tecnologías electrónicas, ¿no? Que lo hizo la empresa Riseco Holdings. Y fíjense, esta ciudad fue diseñada pues, en Harvard, ¿no? Por un grupo de pasantes de maestría en diseño de ciudades, ¿no? Y contempla pues, el desarrollo de un aeropuerto continental, ¿no? de un aeropuerto con 100 mangas, no el aeropuerto de Rodríguez Bayón que tiene 2, ¿no? O el de Lima que tiene 15, 20, ¿no? Sino un aeropuerto grande, ¿no? Y además un terminal de trenes, aquí iría las petroquímicas, ¿no? Las petroquímicas podrían ir por este lado, sino incluso acá en el lado de Moquegua, este es el límite de Moquegua con Arequipa, también podría instalarse, y sobre todo debería tener pues el barco el terminal para que entren los barcos supercontenedores, ¿no? La idea es que esta sea la ciudad más moderna que tenga el Perú y una de las más modernas de Sudamérica. Exacto, y es una ciudad que se construiría con estándares, ¿no? Muy elevados. Entonces, esto es lo que hace China. O sea, China está construyendo ciudades, ¿no? Y vuelvo a repetir, no es por un simple afán de demostrar capacidad, tecnología, poder económico, ¿no? Sino porque eso le asegura su manejo del comercio mundial. Si una transnacional quiere tener su central para manejar todo de Sudamérica, se instalaría aquí. Claro, o sea, esto sería una ciudad de lujo. De lujo, con estándares muy elevados. No se va a ir a instalar pues a Matarani o a Hilo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque además, o sea, todo este lugar necesita pues, o sea, tener una estructura vial diferente, ¿no? O sea, Juan, esto evidentemente esto no lo construye. China construye el Estado. Nosotros no somos China, no tenemos dinero. Esto es un desarrollo. Ojo que en China no construye el Estado, construyen empresas público-privadas. O sea, China ya está en el juego económico del capitalismo, ¿no? O sea, no es el Estado. Asociaciones público-privadas. Claro, o sea. Esto tiene que ser operado por operadores
de puertos y operadores de navieras, ¿no? Entonces, es ese binomio, ¿no? O sea, que esté dispuesto, ¿no? Y además, sobre todo, los dueños de carga. Entonces, nosotros hemos pensado, y toda la vida se nos ha metido aquí, que el gran proyecto de desarrollo de Arequipa es Majes-Iguas. Bueno, Majes-Iguas es nada en comparación de un proyecto como este. Majes-Iguas subirá pues un punto del PBI, ¿no? Este puede subir 5 o 10 puntos del PBI, ¿no? Mínimo 10 puntos, yo creo. Pero es el futuro, es por donde tenemos que ver. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo, vamos a seguir promocionando la Plaza de Armas, o vamos a seguir remodelando el Tuturutu cada 10 años, ¿no? Promocionando el Colca. O el Colca, ¿no? Y diciendo que el vuelo de los cóndores es lo único que tenemos. No, o sea, tenemos que tener una visión, o sea, de futuro. Tenemos que pensar en lo que van a hacer los nietos de nuestros nietos. ¿Qué empresas, qué fábricas se instalarían aquí? Mire, para empezar, o sea, estamos hablando de que habría industria petroquímica, ¿no? Que sería plásticos, ¿no? Y sobre todo aquí, en este tipo de instalaciones, empieza a desarrollarse a través de maquila, cualquier tipo de manejo de producto electrónico o ropa o tecnología en general, ¿no? Industria automotriz ligera, ¿no? Y podría avanzarse ya luego incluso hasta el tema de la necesidad de ya fabricación de productos propios. Entonces, para eso, o sea, tendríamos una ciudad que conecta todo el continente y una ciudad que del continente va a conectar al Asia-Pacífico y a todo el mundo. Y para eso, finalmente, o sea, hay una tarea que hay que hacer adentro, ¿no? Y esa tarea que hay que hacer adentro es, o sea, hay que crear una plataforma ya en el corto plazo, porque estamos hablando de la visión de largo plazo, ¿no? Que es Corio. Pero hay que crear una visión de corto plazo, ¿no? Aquí estarían los trenes interoceánicos, autopistas, ¿no? La base del desarrollo va a ser la infraestructura ferroviaria, ¿no? Y ya pues, o sea, estamos hablando ya que todo esto, nuestro concepto clásico, hasta acá hemos llegado siempre, ¿no? O sea, Cotahuasi, Valle de los Volcanes, Colca, y Majes, Iguas, ¿no? Y ahí quedamos, ¿no? Pero, y Matarani, pero ya tenemos que empezar a pensar en la zona de, en la plataforma de actividad logística o la zona logística industrial. Hablamos la vez pasada, que es la autopista Arequipa-La Joya. Claro, articular esta ciudad de Arequipa para que no colapse, ¿no? La vía expresa metropolitana, el eje residencial, ¿no? El aeropuerto de Nueva La Joya, porque el aeropuerto de Arequipa, miren, no le pueden poner 10 mangas, pues, porque eso no puede entrar aviones a toda hora. Y ya pensar en este gran paso, ¿no? Eso es Corio. Eso es Corio. Las petroquímicas, la ciudad y el gran hub continental, ¿no? ¿Hay una inversión estimada? No, las inversiones para este tipo de proyectos, o sea, no se calculan, muchos hablan pues de 800 millones, 200 millones, no es, o sea, es un programa de desarrollo. O sea, se puede empezar invirtiendo, o sea, porque no se va a construir, o sea, instalar un puerto no es como poner una tienda y esperar que alguien me venga a comprar, sino, o sea, se arma y se desarrolla de acuerdo a la disponibilidad de carga, a los contratos que haya, al tipo de función que se le dé a la zona de hinterland inicialmente, ¿no? Aquí lo que yo veo es que el gobierno nacional tiene que tener una decisión política, porque si no queda totalmente bloqueado. Mire, ya se está desarrollando. Lo que hemos logrado, así como logramos, por ejemplo, que haya en el Plan Ferroviario Nacional se salga el tren de la ciudad, hemos logrado también que Corio ya está inscrito en el Plan de Desarrollo portuario, ¿no? Y entonces ya Corio ya se ha avanzado en eso, ¿no? Justo porque antes el día de hoy ya contestó, me acaban de informar que ya contestó la Autoridad Portuaria Nacional sobre el convenio para hacer ya los estudios de factibilidad de Corio, ¿no? Entonces ya se está avanzando, pero, o sea, esos son temas que no debemos olvidar y debemos, o sea, además tener una visión enfocada, ¿no? O sea, hay que caminar con todo esto que vemos acá, lo que se está mostrando en la pantalla, con todo esto que vemos acá, es la base para ir el siguiente paso. Muchos ni siquiera han llegado a esto, se han quedado en la plataforma de servicios, o sea, solo hablan de educación, salud. Hay que hablar, hay que garantizar que eso haya. Pero si estamos, supongamos que tengamos buena educación, buena salud, ¿para qué? ¿No? ¿Hacia dónde queremos llevar esta sociedad? E incluso, ¿cómo podemos insertar a nuestras universidades en visiones de este tipo?
O sea, necesitarían, aquí las universidades, por ejemplo, hacen carreras sin estar insertados en un plan de desarrollo nacional. Una cosa que tenemos que tener en cuenta entonces es que la ciudad de Arequipa dejará de ser un eje de desarrollo, inclusive en el sur, se convertirá en una ciudad interesante, que podría convertirse en sus vocaciones de ciudad turística, de ciudad universitaria y de servicios, y dejaría la gran ciudad del departamento o del sur del Perú hacia Coriosa. El gran desarrollo está en Islay. En Islay. Y ese no es un desarrollo solamente para Arequipa, es un desarrollo para el Cusco, para Madre de Dios, para Puno, para Moquegua, para Tacna, para Ica, para Purímac, ¿no? Todos ellos van a converger porque este es el punto central de donde ellos van a comerciar con el mundo. Y esto no sería incluso para que lo haga, pues, o sea, con una visión y con la sola aprobación de un solo gobernador, del gobernador de Arequipa. Este es un proyecto para la macro sur, ¿no? Perfecto. Elvis, te agradezco muchísimo. Encantado de que estar aquí. Bueno, estas son las visiones. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que un gobernador regional hable de esto? ¿Han escuchado a Yamil Osorio hablar de esto? ¿Algún candidato hablar de esto? No tienen idea. Juan Manuel Guillén, Yamil Osorio, han escuchado esto, conocen del asunto, pero no le han dado la importancia necesaria, porque es mucho más importante hacer el ingreso a la ciudad de Arequipa en la variante de Chumayo que poner esfuerzos en estas cosas. Se está pensando en lo inmediato, se está pensando en lo chiquito, no se está planificando a futuro. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos voy a estar con el doctor Víctor Sánchez, especialista en medicina bioenergética. Vamos a hablar de la importancia de comer algas marinas, de la dieta de algas marinas para poder eliminar radiación no ionizante que es la que emiten los celulares. Hay estudios al respecto, hay recomendaciones al respecto y lo conversaremos tras la pausa.